El estrés y las emociones. Continuamente vivimos en un mundo en el que estas dos palabras están en nuestro vocabulario de una manera constante. Conocemos a personas con estrés, probablemente todos lo hayamos padecido o no padecido, porque ahora veremos en qué término y en qué situación es bueno o es malo el tener estrés, y por otra parte, cómo debemos gestionar las emociones en épocas más fáciles y también en estas épocas más difíciles. Pues bien, para hablar de este tema que está de plena actualidad, se encuentra con nosotros Juliana Manrique. Ella es economista y es coach y también es experta en programación no lingüística, algo que además utiliza para todas sus sesiones. Bienvenida otra vez más. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación y por volver otra vez a estar aquí contigo. Cuando hablamos de estrés, ¿de qué estamos hablando? Primero yo creo que debiéramos definirlo porque lo utilizamos muy a menudo, pero muchas veces quizá lo confundamos pues, con nerviosismo o con otras cosas. Pues la palabra estrés en realidad viene del latín, que significa tensión, y es como una reacción de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ¿no? De los tres cerebros que tenemos, una reacción ante amenazas que pueden ser reales o pueden ser simbólicas, ¿no? Y que podemos reaccionar huyendo, luchando o quedándonos totalmente bloqueados. Esto me hace pensar que el estrés en sí mismo no es que tenga una connotación negativa, porque para muchas cosas sería bueno tener estrés. Es decir, si no reaccionáramos ante nada, pues probablemente nos pasara un camión por encima y no haríamos nada, o no reaccionaríamos ante cosas que verdaderamente pues estaría en juego no solamente nuestra vida, sino también pues nuestra dignidad u otras cosas. Es decir, que el estrés es necesario, depende en qué ocasión y siempre en una medida. Efectivamente, Isabel, lo que has dicho lo has enmarcado muy bien, porque realmente es necesario tener un mínimo de estrés para poder tener un rendimiento en el trabajo, ¿no? Sino incluso para la supervivencia. Si ahora de pronto tenemos aquí un incendio, pues es que la supervivencia nos haría pues saltar por encima del miedo, incluso hasta tendríamos más agilidad que en la vida normal y corriente, ¿no? O sea, ponemos como al límite nuestro organismo para poder sobrevivir, ¿no? De hecho, yo creo que nuestros antepasados han soportado unas cargas de estrés grandes por la supervivencia, porque tener que enfrentarse a las fieras y salir de la cueva, pero gracias a eso estamos tú y yo aquí ahora mismo. Por lo tanto, ya hemos dicho que el estrés tiene connotaciones también positivas. Sin embargo, a esto que le atribuimos pues más bien un condicionamiento psicológico, también tiene condicionamientos físicos. Es decir, es verdad que el estrés nos puede bloquear, nos puede producir una serie de sintomatología física importante hasta llegar a enfermar. Efectivamente, o sea, no, el estrés es verdad, o sea, puede causar incluso hasta la muerte, ¿eh? Cuando no se controla el estrés, ¿no? Siempre hay señales de alarma, que se duerme mal, tristeza, irritabilidad, ¿no? Ahí es donde entran mucho ya las emociones, el miedo, el enfado, estar irritables ante cualquier síntoma de cualquier forma, ruidos, lo que sea, ¿no? Entonces ahí hay que estar ya con la alarma puesta y empezar ya a ver qué podemos hacer para eliminar ese estrés, ¿no? Que siempre lo que podemos hacer está dentro de nosotros. O sea que somos los que podemos poner remedio a esa situación. Hablaremos de esos remedios también, pero ya ha salido aquí la otra palabra de este tándem, que es emociones. Indudablemente todos tenemos emociones de todo tipo, pero el saber gestionarlas, de eso es de lo que vamos a hablar aquí, porque además esta relación entre emoción y estrés supongo que tendrá que ver con eso, con la gestión de las emociones, más que con las emociones mismas. Sí, tiene que ver con la gestión de las emociones, lógicamente, porque cuando una persona se estresa, ¿no? Entonces tiene unas reacciones y tiene unas reacciones emocionales. Incluso nos podemos hacer nosotros mismos la pregunta, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo reacciono yo en situaciones de estrés? Hay gente que en situaciones de estrés reacciona de una forma mucho más controlada que otro tipo de personas. Y también, ¿en qué parte del cuerpo notamos más esos síntomas? Hay gente que te dice, mira, pues yo lo noto muchísimo en el estómago, yo lo noto muchísimo en la cabeza. Cada persona te va diciendo en qué parte del cuerpo se somatiza, podríamos decir, ¿no? Y entonces, por lo tanto, yo creo que es cuestión de gestionar esa emoción que te causa el estrés, bien para tomar una decisión o bien para tener una actitud favorable, que ya sería la gestión de emociones, ante las cosas que te están sucediendo y ante el entorno que tenemos.
la gestión también del estrés, de las emociones y también del estrés, porque en realidad ante una misma situación, que puede ser mucho trabajo, una relación no positiva con tus compañeros o con tu familia o con tus amigos en un momento determinado, ante eso cada persona reacciona de una manera diferente. Es decir, a todo el mundo eso mismo no le produce estrés, le puede producir cansancio, le puede producir tristeza, pero no estrés. Claro que no, bueno, depende de cómo sean las personas, así un poco se pueden también reaccionar ante el estrés, ¿no? Y sobre todo ante las cosas de fuera, ¿no? Entonces, eso entra mucho ahí, mucho la actitud. A mí nadie me hace pensar, sentir y estresarme si yo no quiero pensar, sentir y estresarme, ¿no? Para eso tienes que tener muy claro qué es lo prioritario para ti, ¿no? En segundo lugar, también tienes que tener muy claro, mirar las cosas favorables que tienes en ese entorno, ¿no? La actitud es importante tenerla, ¿no? Una actitud, por ejemplo, favorable es lo que daría lugar a la teoría de la adaptación, ¿no? Es importante, ¿no?, ver cómo cada persona se adapta a ese entorno en el cual se produce un desequilibrio entre la parte del cerebro, que es el reptiliano, el límbico, y después el neocórtex, que es el racional. Hay un desequilibrio ahí. Cuando hay ese desequilibrio es cuando entramos en esta fase de la que nos habla de adaptación. Pero, ¿cómo es esta fase de adaptación cuando ya tenemos una situación de estrés porque ya se ha producido ese desequilibrio? Y luego veremos cómo se puede tratar. También cuenta mucho en ese desequilibrio experiencias pasadas. O sea, si venimos a lo mejor de ambientes conflictivos, y quizá al entrar en un ambiente que a lo mejor no es tan conflictivo, pero a nosotros nos parece conflictivo, ya ahí se generan unas experiencias pasadas que hacen que nos bloqueemos muchísimo y que realmente nos produzca bastante estrés. Ahí lo que tenemos que ver mucho pueden ser como retos que tenemos, ¿no?, en la vida. Entonces, porque muchas veces, por ejemplo, los ambientes conflictivos o mucha carga laboral y tal, lo consideramos a lo mejor como un aspecto negativo y, sin embargo, a veces no es tan negativo porque los conflictos bien gestionados producen riqueza. O sea, no nos producen una amenaza a nuestros pensamientos. No es verdad que tendemos a estar muy tranquilas con gente que piensa igual que nosotros, con gente que se adapta a nuestra situación y tal, ¿no? Pero lo bonito también es saber lidiar en esos ambientes en los cuales la gente piensa diferente y verlo también no como una amenaza a nuestro propio pensamiento, sino también como un enriquecimiento y una diversidad. Y sobre todo ahora que la gente es diversa y de una cultura totalmente diferente. Esto quiere decir que lo importante es adaptarnos no a lo igual, porque adaptarnos a lo igual o a lo que nos gusta o a lo que nos va bien, pues supongo que es una cosa sencilla. Lo difícil es adaptarte a lo que no te gusta. Indudablemente, por ejemplo, y por entrar ya un poco más de lleno, si entramos en el ámbito laboral, igual que si entramos en el ámbito de la escuela o de la educación, donde ya desde bastante pequeños empieza este periodo de adaptación que te puede producir estrés si no te adaptas o si no eres uno más. Lo curioso es que no hay que ser uno más. Hay que tener, en otro programa me acuerdo que hablábamos de la marca personal, es bueno tener esa marca personal, pero a la vez te debes saber adaptar al medio. Se trata de eso, el que no se adapta al medio no sobrevive. Efectivamente, el que no se adapta al medio no sobrevive, eso está clarísimo, ¿no? Y entonces lo que sí que tenemos que desarrollar ahí es una serie de habilidades, que yo creo que si una persona las desarrolla y todo el mundo desarrollamos esas habilidades, creo que el resto de las personas que están con nosotros en el mismo equipo también las desarrollarían, ¿no? Y entonces una de las habilidades es escuchar, ¿no? Escuchar. Otra de las habilidades es ver por qué la persona piensa lo que piensa, ¿no?, que a lo mejor difiere de nuestro pensamiento, pero es tan importante ponernos como tener esas percepciones, ponernos en lugar de la otra persona, en su cultura, en por qué, lo que he dicho antes, por qué piensa lo que piensa, ¿no? Y si eso realmente puede enriquecer el ambiente laboral, incluso las soluciones ante los problemas que se pueden dar en los trabajos o ante retos, ver si eso realmente es una solución creativa y que puede justamente contribuir a eso, ¿no? Y también para nosotros es un reto personal. Es un reto personal porque con eso crecemos humanamente, ¿no? Cuando alguien ya está inmerso en un problema de estrés, y estamos hablando ya de no este estrés positivo, sino ya cuando piensa que no hay solución, supongo que tanto en el mundo de la empresa, como en el mundo del aula, como en el mundo familiar, se presentan estos casos, pues por ejemplo, para ser gestionados por personas pues como usted. Y entonces, ¿qué es lo primero que se pregunta? ¿Qué es lo primero que se intenta
guiar de alguna manera cómo y hacia dónde. En primer lugar, hay que hacerle ver a la persona que hay dos clases o sea, que el hecho de que tenga tensión o que esté estresada se puede producir a una especie solamente de cansancio, porque hemos dicho al principio, Isabel, y tú me lo has preguntado además, que existen dos clases de estrés. El eustrés, que es el positivo y el que todo el mundo necesitamos para rendir, y después ya entra en juego el distrés, ¿no? Que es cuando ya hemos alcanzado un tope de tensión y a partir de ahí, si esa situación se prolonga durante mucho tiempo y no hemos conseguido mecanismos para descansar, porque la inteligencia física aquí es muy importante. O sea, podemos estar con una sobrecarga de trabajo, podemos estar aguantando muchísimo una situación conflictiva sin ponerle remedio, pero si no tenemos válvulas de escape, por ejemplo, el descansar, el cuerpo enseguida lo acusa, ¿no? Lo acusa con muchísima tensión en los hombros, en el cuello, incluso con hipertensión, lo acusa con insomnio y todo esto. Entonces, cuando ya una persona está inmersa en ese momento, hay que identificar dónde se encuentran esos puntos emocionales, en dónde reside el miedo, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas que se le presentan a esa persona? Y esas amenazas hay que identificarlas y darles formas para poder trabajarlas. Las amenazas que podemos decir que a veces son amenazas evidentemente reales. Vamos a poner el caso del maltrato, por ejemplo. Evidentemente te tiene que causar estrés el maltrato, pero es que el maltrato está ahí, es una amenaza real. Otra cosa sería los miedos, a veces miedos a no se sabe muy bien qué, pero estos miedos que se nos presentan en la vida. Y esto es mucho más difícil de gestionar, porque ahí están unas emociones en las cuales no podemos identificar qué es o quién es el agresor. Hay veces, por ejemplo, que las personas efectivamente están viendo que a lo mejor hacen las cosas por un motivo determinado, ¿no? Porque a lo mejor su motivación en la vida es que se les valore. Y entonces, si están en un equipo en el cual el jefe reconoce muy poco a las personas, entonces sufren un estrés grande, porque entonces siempre estarán como con más retos y haciendo más cosas y sobrecargándose con muchísimos temas para que al jefe al final las valore y al final no consiguen lo que quieren y esas personas incluso se estresan y se estresan de una manera muy negativa que les puede producir muchísimos problemas de insomnio, psicológicos. Cuando se llega a ese punto del que estamos hablando, en el que ya es muy difícil gestionar el estrés y es muy difícil gestionar las emociones porque hay una serie de sentimientos en los que hay mucha realidad, pero por otra parte también tú no eres capaz de afrontarla. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Hay pautas? Hay pautas para prevenir, por una parte. Y después hay pautas cuando una persona ya está ahí. Lo primero que tiene que reconocer es que realmente esa situación no la puede sostener más. Es difícil reconocer esa situación, cuando estás muy inmersa y tal, porque aparecen los miedos también, los miedos a perder un trabajo, los miedos a que el jefe se enfade, los miedos a no dar la talla. Y entonces ahí, en ese sentido, sí que la persona tiene que ser muy valiente. Entonces, para eso, lo primero que se hace es, lo más importante son las preguntas, para que esa persona vaya viendo la evidencia de las cosas. En cuanto esa persona lo hace evidente, el cerebro ya lo ha visualizado y se enfoca ya directamente a poner remedio. Y ahí sí que aparecen, o sea, ¿a qué tienes miedo? ¿Qué es lo que no quieres soltar? Y a veces es muy gordo porque hay que darle muchas herramientas y muchos recursos, hay que darle abundancia de recursos, porque a lo mejor la solución en ese momento, si está todo muy avanzado, es que deje el trabajo, o que cambie, o que reduzca horas, o que cambie de ambiente. Entonces, claro, es muy duro. Y entonces es importante no llegar a esa situación. Por lo tanto, vamos a hablar de prevención. Cuando se empiezan a detectar los primeros síntomas de que no sabes gestionar muy bien las emociones, también puede ocurrir, por ejemplo, en el ámbito de la familia. Esto está claro. O ahora mismo hablábamos de muchos jóvenes que tienen que cambiar de país buscando trabajo. Evidentemente, ahí son emociones diferentes, situaciones que no conoces, países con matices que creemos que son igual que el nuestro, pero que no es así. Hay matices de cultura en los cuales nos vamos a encontrar fuera de nuestro ambiente. ¿Ahí cómo se puede prevenir y qué pautas podemos dar? Pues yo he tenido algunas personas de este estilo, ¿no? Que lógicamente, pues por la situación que estamos pasando ahora mismo en España, que se han ido a Londres y con buenos puestos, han podido soportar eso, entre comillas, porque para ellas ha sido un reto. Un reto en el cual han visto muchas cosas favorables, desde el idioma, desde conocer a gente diversa, trabajar en un país que no es el tuyo, con costumbres diferentes. Eso para ellas les ha considerado como una motivación de enriquecimiento. Pero luego es verdad que han notado muchísimo e incluso ha estado a punto en una ocasión que conozco de suponer muchísimo estrés para su vida, ¿no? Entonces, en ese momento lo que sí que se hace es buscar momentos de ocio y de tranquilidad con gente afín, ¿no?
las amistades, las relaciones sociales, el saber descansar. Aquí entra mucho en juego una de nuestras inteligencias, que es la física. El saber darle al cuerpo el descanso que necesita, no solamente físico, sino también psicológico, para que pueda luego rendir al máximo, ¿no? O sea, lo que nunca hay que hacer, y es lo que normalmente tendemos a ello, es pues tomar tranquilizantes, incluso acudir al alcohol, todo ese tipo de cosas no, porque eso lo que hacen es una espiral negativa, provocan todavía muchísimo más estrés. Lo más importante es la relajación, por ejemplo, ¿no? La inteligencia física es lo más importante. Y cuando no depende del todo de ti, no me gustaría acabar el programa, y ya nos queda poco, sin hablar de casos que se están dando, por ejemplo, dentro de las aulas, estos casos de acoso entre compañeros, en los cuales los chicos, que son chicos jóvenes, en la mayoría de casos adolescentes, que por cualquier razón son diferentes, o los demás los creen diferentes, y a veces a estos chicos no se les hace demasiado caso, no se detecta el problema, y eso ahí tiene que ser por la escuela, los padres, pero muchas veces los padres no pueden hacer nada, porque no van a ir cambiando de colegio al niño de un sitio a otro. Ahí, ¿cómo hay que dar la voz de alarma cuando muchas veces ellos mismos la dan y no son escuchados? A veces ellos lo manifiestan con síntomas, ¿no? Con síntomas de tristeza, con síntomas de, pues de inseguridad, con muchos síntomas lo manifiestan los niños. Pero es verdad que muchas veces ni ellos mismos se atreven a decir las cosas, porque estamos hablando de edades en las cuales no les gusta que les señalen con el dedo, no les gusta ser como raritos. Ellos dicen raritos, quieren ser como todo el mundo, ¿no? Y no quieren sobresalir en nada. Entonces aguantan en silencio muchas cosas de acoso, y entonces los padres sí que tienen que estar pues muy atentos si cambia un poco el comportamiento el niño, si un niño que era normal y expresivo de pronto se retrae, y ahí sí que el niño o el chico adolescente no puede él solo hacer frente a este estrés y a este acoso. Es importante ahí porque normalmente cuando nosotros queremos conseguir objetivos o queremos eliminar de nuestra vida o alejarnos de nuestra vida de cosas que no nos producen bienestar, también tenemos que tener en cuenta no solamente los recursos internos, que es la gestión de emociones, sino también los recursos externos. ¿Qué personas nos pueden apoyar para salir de esa situación? Y en primer lugar, hombre, el deber es los padres, pero también mucho los profesores y por supuesto toda la comunidad escolar. Ahí sí que se necesita también un ambiente solidario y un ambiente de compromiso para que se respete la diversidad de las personas y para que se respete y se adquieran habilidades de empatía, de otro tipo de asuntos. En cualquier caso, ya para terminar, para aquellos que crean que están en ese momento demasiado estresados, que les produce ya estos síntomas hasta físicos, por supuesto también psicológicos, la pauta sería, y yo creo que lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, primero preguntarse por qué es lo que le produce, qué es lo que siente, intentar analizar la situación y luego, si la puede gestionar bien, y si no, pedir ayuda. Efectivamente, porque normalmente, nosotros reaccionamos de una forma, entonces, ¿por qué estamos reaccionando de esa forma? ¿Por qué yo me enfado a la primera de cambio? ¿Por qué me molesta esta persona? ¿Por qué me molesta la otra? ¿Por qué todo me molesta? ¿Por qué no consigo disfrutar con las cosas normales? ¿No? ¿Qué me está pasando? ¿Estoy sobrecargado? ¿Necesito un descanso? ¿Necesito algo? Todo eso. Y una vez que esto, también está muy atento a las cosas que te están diciendo de fuera, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, hija, ¿qué te pasa? ¿Que estás estresada? Que parece que antes ya no me hablas con la tranquilidad que me hablas antes. Esas cosas que nos dicen, no echarlas en saco roto, ¿no? Porque normalmente la gente nos conoce muy bien. Y es verdad que el ojo es bueno para verlo de fuera, pero no para vernos a nosotros mismos. Importante ver qué nos dice el resto. Si es que nos están diciendo que nuestro comportamiento ha cambiado, que antes éramos de otra forma, que qué nos está pasando, y entonces indagar a ver dónde está el problema, ¿no? Saber decir que no a muchas cosas, porque a veces queremos ser personas muy cumplidoras, personas que nos valoren y tal, y somos capaces de cargar con mucho trabajo más del que realmente nuestro cuerpo y nuestra mente puede. Este también es un buen consejo, saber decir que no. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel.